Imagínate ser un niño pequeño con un sueño enorme, pero con un problema que podría impedir que ese sueño se cumpla. Así empezó la historia de Lionel Messi. Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario, Argentina. Desde muy pequeño ya mostraba algo diferente. Mientras otros niños jugaban por diversión, Messi parecía tener una conexión especial con el balón. Con apenas 5 años empezó a jugar en un pequeño equipo llamado Grandoli, donde su propio padre era entrenador. Allí todos empezaron a notar algo increíble: nadie podía quitarle la pelota. Messi era bajito, rápido y tenía un control del balón que parecía imposible para un niño de su edad. Pero cuando tenía alrededor de 10 años, llegó una noticia que cambió todo. Los médicos descubrieron que Messi tenía un problema de crecimiento. Su cuerpo no producía suficiente hormona para desarrollarse con normalidad. El tratamiento existía, pero era extremadamente caro. Su familia no podía permitírselo. Durante un tiempo, el sueño de convertirse en futbolista parecía desvanecerse poco a poco. Messi siguió jugando en Newell's Old Boys, donde dominaba los partidos incluso siendo mucho más pequeño que los demás. Pero el problema seguía ahí. Fue entonces cuando apareció una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. El FC Barcelona había oído hablar de aquel pequeño jugador argentino con un talento increíble. Decidieron invitarlo a hacer una prueba en España. Messi viajó con su padre a Barcelona con solo 13 años. Cuando empezó a entrenar, los entrenadores del club quedaron completamente sorprendidos. Nunca habían visto algo así en un niño. Su talento era evidente desde el primer minuto. Cuenta la historia que un directivo del Barcelona firmó su primer acuerdo en una simple servilleta de papel porque no querían perderlo. El club prometió pagar su tratamiento médico si se mudaba a España. Así comenzó una nueva vida para Lionel Messi. Pero no fue fácil. Con solo 13 años tuvo que dejar su país, sus amigos y gran parte de su familia para perseguir su sueño en otro continente. En la Masía, la famosa academia del Barcelona, Messi empezó a desarrollarse como futbolista profesional. Su talento crecía cada año. Su velocidad, su regate y su capacidad para marcar goles hacían que destacara por encima de todos los demás. Finalmente, en 2004 llegó el momento que cambiaría su carrera. Con apenas 17 años debutó con el primer equipo del Barcelona. Ese fue solo el principio. Poco a poco Messi empezó a convertirse en una pieza clave del equipo. Su habilidad para regatear a varios jugadores seguidos parecía algo salido de un videojuego. El mundo del fútbol empezó a hablar de él. Con la llegada de grandes jugadores al Barcelona y un estilo de juego único, el equipo comenzó a dominar el fútbol europeo. Y Messi era el centro de todo. Temporada tras temporada batía récords de goles, asistencias y actuaciones históricas. Ganó Balones de Oro. Ganó Champions League. Ganó ligas. Y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. Pero no todo fue fácil. Durante muchos años recibió críticas por su rendimiento con la selección argentina. Muchos decían que no podía repetir lo que hacía en Barcelona cuando jugaba para su país. Messi estuvo muy cerca de abandonar la selección después de perder varias finales. La presión era enorme. Pero decidió seguir intentándolo. Años después, finalmente logró ganar la Copa América con Argentina. Ese triunfo cambió completamente la narrativa de su carrera internacional. Pero el momento más duro de su carrera llegó en 2021. Después de más de 20 años en el Barcelona, el club anunció que no podía renovar su contrato por problemas económicos. Messi tuvo que despedirse del equipo de su vida. Entre lágrimas, dijo adiós al club donde se había convertido en leyenda. Poco después fichó por el Paris Saint-Germain en Francia. Aunque seguía siendo uno de los mejores jugadores del mundo, muchos sentían que aún le faltaba algo para cerrar su historia perfecta. Ese momento llegó en 2022. En el Mundial de Qatar, Messi lideró a Argentina en uno de los torneos más emocionantes de la historia. Partido tras partido, mostró su liderazgo, su talento y su determinación. Hasta llegar a la final. Argentina contra Francia. Uno de los partidos más épicos jamás jugados. Después de 120 minutos y una tanda de penaltis llena de tensión, Argentina se coronó campeona del mundo. Messi finalmente levantó la Copa del Mundo. El sueño que había perseguido desde que era un niño en Rosario se había hecho realidad. Hoy, Lionel Messi es considerado por millones de personas como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su historia no es solo la de un jugador talentoso. Es la historia de un niño que tuvo que luchar contra las dificultades,
dejar su hogar y enfrentarse a una presión enorme para cumplir su sueño. Y que al final, lo consiguió todo. El debut de Lionel Messi con el primer equipo del Barcelona fue solo el comienzo. Tenía apenas 17 años cuando entró al campo por primera vez con la camiseta azulgrana. Para muchos jugadores ese momento ya sería el mayor logro de sus vidas. Pero para Messi, era solo el primer paso. Al principio jugaba pocos minutos. Era joven, todavía estaba creciendo como jugador y el equipo tenía grandes estrellas. Pero cada vez que tocaba el balón pasaba algo especial. Los aficionados empezaron a notarlo rápidamente. Ese chico pequeño tenía una forma de jugar diferente. Regateaba con una facilidad increíble, cambiaba de dirección en segundos y parecía ver espacios en el campo que nadie más veía. Poco a poco comenzó a ganar más oportunidades. En 2005 llegó uno de los momentos más recordados de su inicio de carrera, su primer gol con el Barcelona. Fue un momento histórico. Un pase perfecto por encima de la defensa y Messi, con su característica calma, picó el balón por encima del portero. El estadio estalló de emoción. Muchos no lo sabían todavía, pero estaban viendo el inicio de una leyenda. A partir de ese momento su crecimiento fue imparable. Cada temporada jugaba más partidos. Cada temporada marcaba más goles. Y cada temporada su influencia en el equipo era mayor. Pero su verdadera explosión llegó cuando el Barcelona comenzó a construir uno de los mejores equipos de la historia. Un equipo lleno de talento, con un estilo de juego basado en el control del balón, la creatividad y el ataque constante. Messi se convirtió en el corazón de ese sistema. Su conexión con otros jugadores del equipo era casi perfecta. Parecía que se entendían sin necesidad de hablar. Con el paso de los años empezó a batir récords. Marcaba goles de todas las formas posibles. Desde fuera del área. Regateando a varios rivales. Con disparos precisos imposibles de detener. Los defensores sabían lo que iba a hacer. Pero aún así no podían detenerlo. Uno de los momentos que cambió su carrera llegó en 2009. Ese año el Barcelona logró algo histórico, ganar todos los títulos posibles en una misma temporada. Fue una temporada inolvidable. Messi fue uno de los protagonistas principales. Su talento, su visión y su capacidad para decidir partidos lo convirtieron en el mejor jugador del equipo. Ese mismo año ganó su primer Balón de Oro. El premio al mejor jugador del mundo. Era solo el primero de muchos. En los años siguientes, Messi alcanzó un nivel que parecía imposible. Marcaba más de 40 goles por temporada. Después más de 50. Incluso llegó a superar los 70 goles en un solo año. Los récords caían uno tras otro. Se convirtió en el máximo goleador de la historia del Barcelona. También rompió récords en la Liga Española. Y comenzó a ganar balones de oro consecutivos. Mientras tanto, su estilo de juego seguía evolucionando. No solo era un goleador. También era un creador. Asistía a sus compañeros. Organizaba el ataque. Controlaba el ritmo del partido. Todo pasaba por sus pies. El mundo del fútbol empezó a debatir algo que antes parecía imposible. ¿Era Messi el mejor jugador de la historia? Muchos decían que sí. Pero su carrera también tuvo momentos difíciles. Especialmente con la selección argentina. Durante muchos años, Messi recibió críticas en su propio país. Muchos aficionados decían que no rendía igual con Argentina que con el Barcelona. Llegó a jugar varias finales importantes. Pero Argentina las perdió. La presión aumentaba cada vez más. Después de perder una final especialmente dolorosa en 2016, Messi tomó una decisión que sorprendió al mundo. Anunció que se retiraba de la selección argentina. Sentía que había fallado a su país. Que no había podido darles el título que tanto esperaban. Pero millones de aficionados argentinos no aceptaron esa decisión. Jugadores, entrenadores y aficionados le pidieron que volviera. Y finalmente lo hizo. Messi regresó a la selección. Decidió intentarlo una vez más. Mientras tanto, su historia con el Barcelona continuaba. Seguía marcando goles. Seguía ganando títulos. Y seguía haciendo cosas increíbles en el campo. Año tras año se mantenía en la cima del fútbol mundial. Pero nadie imaginaba que uno de los momentos más difíciles de su carrera estaba a punto de llegar. Un momento que cambiaría completamente su historia con el club donde se convirtió en leyenda. Después de más de 20 años en el Barcelona, el destino estaba a punto de cambiar su camino. Y lo que ocurrió después sorprendió a todo el mundo del fútbol. Pero esa es la tercera parte de la historia.
Durante más de 20 años, Lionel Messi había vivido prácticamente toda su vida en Barcelona. Había llegado siendo un niño. Allí creció. Allí se convirtió en futbolista. Allí se transformó en una leyenda. Ganó títulos, rompió récords y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. Para muchos aficionados era imposible imaginar al Barcelona sin Messi. Parecía que su historia con el club duraría para siempre. Pero en 2021 ocurrió algo que nadie esperaba. El Barcelona anunció que no podía renovar el contrato de Messi. El club atravesaba una grave crisis económica y las reglas financieras de la Liga Española impedían mantener su salario. El mundo del fútbol quedó en shock. Messi, el jugador que había pasado más de 2 décadas en el club, tenía que marcharse. En una rueda de prensa llena de emoción, Messi apareció frente a los periodistas intentando contener las lágrimas. Era uno de los momentos más difíciles de su carrera. Entre lágrimas, explicó que quería quedarse, pero que simplemente no era posible. Después de tantos años, tenía que despedirse. Para los aficionados del Barcelona fue un momento doloroso. Se iba el jugador más importante de la historia del club. Poco después, Messi firmó con el Paris Saint-Germain. Un nuevo país. Un nuevo equipo. Un nuevo capítulo. Pero adaptarse no fue tan sencillo. Por primera vez en muchos años, Messi no jugaba con la camiseta del Barcelona. El sistema del equipo era diferente. La liga era diferente. Y el ambiente también. Aún así, poco a poco empezó a encontrar su ritmo. Marcó goles importantes. Dio asistencias. Y mostró que seguía siendo uno de los mejores jugadores del planeta. Pero en ese momento había algo que aún faltaba en su carrera. Algo que siempre había perseguido. La Copa del Mundo. En 2022 llegó el Mundial de Qatar. Probablemente la última oportunidad de Messi para ganar el trofeo más importante del fútbol. Desde el primer partido se notaba algo especial. Messi jugaba con determinación. Con liderazgo. Con la sensación de que estaba decidido a terminar su historia de la mejor manera posible. Argentina avanzó en el torneo partido tras partido. Superaron momentos difíciles. Partidos tensos. Y grandes rivales. Pero Messi siempre aparecía cuando el equipo más lo necesitaba. Marcando goles. Creando jugadas. Inspirando a sus compañeros. Hasta que finalmente llegó el momento más importante. La final del Mundial. Argentina contra Francia. Uno de los partidos más emocionantes de la historia del fútbol. Messi marcó. Francia respondió. El partido se convirtió en una batalla llena de tensión, emoción y drama. Después de 90 minutos, el marcador seguía igualado. Luego llegaron los 30 minutos de prórroga. Y todavía no había un ganador. Todo se decidió en la tanda de penaltis. Millones de personas en todo el mundo miraban la pantalla con nervios. Cada disparo podía decidir la historia. Finalmente, Argentina ganó. En ese momento, Messi cayó de rodillas en el campo. Había esperado ese momento toda su vida. Había perseguido ese sueño desde que era un niño en Rosario. Y finalmente lo había conseguido. Levantó la Copa del Mundo. El trofeo más importante del fútbol. Las imágenes de Messi levantando el trofeo dieron la vuelta al mundo. Para muchos aficionados, ese momento confirmó algo que ya pensaban desde hacía años. Que Lionel Messi era uno de los mejores jugadores de la historia. Después del Mundial, su legado quedó completamente asegurado. Había ganado todo. Champions League. Ligas. Balones de oro. Y finalmente el Mundial. Pero más allá de los títulos y los récords, la historia de Messi es una historia de superación. Un niño pequeño con un problema de crecimiento que pudo haber terminado con su sueño. Una familia que apostó por él. Un club que creyó en su talento. Y un jugador que nunca dejó de luchar por mejorar. Hoy, millones de niños en todo el mundo sueñan con ser como él. Con correr con el balón pegado al pie. Con marcar goles imposibles. Con escuchar a los estadios gritar su nombre. Porque la historia de Lionel Messi no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de un sueño que parecía imposible. Y que terminó convirtiéndose en una de las mayores leyendas del deporte.